Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de esta novela, de Incierta Gloria, del escritor catalán Joan Sales, que es un libro que yo descubrí en el canal de Trotalibros de Jan en un vídeo que se llama Top 20 de la literatura catalana. Viendo ese vídeo había obras que conocía y justo esta, que hablaba de la guerra civil, que es un tema que me interesa bastante, no me sonaba de nada, Incierta Gloria. Vale, no he dicho que en este vídeo de Trotalibros, el de Top 20 de la lectura catalana, está hablando de libros catalanes escritos en catalán, porque también hay otros escritores catalanes que escriben en castellano, pero justo ese vídeo lo que hizo fue libros escritos en catalán, y es bastante frecuente, por lo que ya he comentado una vez en el canal, que la literatura de las distintas lenguas del país pues no fluya demasiado bien. La literatura, no conocemos, yo creo, aquí en el resto de España la literatura bien de Cataluña, la del País Vasco, la de Galicia, escrita en sus idiomas. Vale, Incierta Gloria se publicó por primera vez en 1956, luego esta edición, que tiene 700 páginas, está seguida de otra segunda novela que se llama El viento de la noche, que se publicó por primera vez en 1983, y ahora hablo de la relación entre estos dos libros. Ahora se publican por separado, pero en este volumen, que es de 2005, de Planeta, pues lo han publicado junto. Creo que ya conté aquella historia en algún vídeo de que lo fui a buscar a mi librería de segunda mano favorita de Madrid, que es Ábaco, y había un ejemplar por 9 euros, que estaba bastante nuevo, pero luego de repente había un error en las hojas. Pero bueno, fui al día siguiente y como tenían 2 ejemplares, pues el otro estaba bien, que es este, y no hubo problemas. Esta historia ya la conté. Vale, Joan Sales, que no lo he dicho, pero nació en Barcelona en 1912 y murió en 1983, fue un soldado republicano, que cuando se acabó la guerra y perdió el bando republicano, pues tuvo que exiliarse, y estuvo exiliado primero en República Dominicana y luego en México, y volvió a Barcelona en 1948. Y fundó la editorial Club Editor, que todavía existe, para publicar literatura escrita originalmente en catalán. Y Joan Sales, esto me parece una cosa bastante curiosa, fue el editor de la primera vez que salió en España La plaza del diamante de Mercè Rodoreda, uno de los libros más importantes de la literatura catalana, y además el título La plaza del diamante, he leído en internet, que lo puso el propio editor Joan Sales, porque la escritora Mercè Rodoreda quería llamar a la novela Colometa, que es el nombre o el apodo de la protagonista, y no le acaba de convencer al editor, a Sales, y lo cambiaron al final por La plaza del diamante, que yo creo que es un acierto, y es un nombre muy bonito. También es el editor en catalán de esta novela de Mallorca, Vir o la sala de las muñecas, de Llorent Villalonga. Vale, pues es un editor de 2 novelas que yo he leído, y novelas relevantes de la cultura catalana. Vale, pues seguimos hablando de Incierta Gloria. Incierta Gloria ganó en 1955 el premio Joanot Martorell, y se publicó al año siguiente, en 1956. Se publicó censurada, la censura franquista le quitó algunas de sus páginas, las que podían ser más críticas con el lado nacional o de los franquistas en la guerra. Y luego, las siguientes ediciones, ya cerca de los años 70, se recuperó la parte censurada, pero es que además Joan Sales iba reescribiendo el libro y le iba añadiendo cosas. De hecho, la novela esta, que es como una segunda parte, que se llama El viento de la noche, son unos capítulos de la tercera parte de esta novela que iban creciendo, y al final el escritor decidió sacarlos de la novela y decir que era una novela aparte, y se publicó como 2 novelas, ¿vale? Aunque en este volumen vienen las 2. Pero ya digo que era como un crecimiento a la tercera parte de Incierta Gloria, El viento de la noche. Vale, la novela está dividida en 3 partes. La primera, nos acercamos a la voz narrativa de Luis, que es un teniente de la República, que está destinado a un pueblo, es de Barcelona, está destinado a un pueblo del Bajo Aragón. Tiene 25 años y es un licenciado en Derecho. Realmente la voz narrativa de Luis es epistolar, porque le está escribiendo unas cartas a su hermano mayor Ramón, que es un religioso y que está en un centro cuidando a personas con problemas.
Las primeras cartas están fechadas en junio de 1937, cuando ya llevamos un año de guerra. Las páginas de las cartas se pueden leer prácticamente como si fueran un diario, porque Luis no recibe respuesta de su hermano y entonces no hay una interacción con alguien que cambie el discurso de lo que se está hablando en las cartas. De hecho, él no sabe si su hermano va a acabar realmente leyéndolas. Uno de los temas que habla en esas cartas es de su amigo Julio Solerás, que es otro licenciado en Derecho, que era su compañero en la universidad, que también tiene como unos 25 años. Solerás es un personaje excéntrico, es un personaje contradictorio, el lector a veces es como que no sabe hacia dónde va, es desconcertante, es como que quiere todo el rato empatar a sus interlocutores y puede ser un poco cargante, yo creo, para los interlocutores, para el lector también, pero lo que nos dicen los narradores que hablan de él es que es una persona también bastante magnética. Hay otro soldado con el que se relacionan, que es Cruelt, que Cruelt tiene como 20 años y había sido estudiante para sacerdote en un seminario y ahora allí trabaja como de ayudante del médico y es aficionado a la astronomía, siempre está como con un catalejo viendo la luna o las estrellas, es una especie de personaje un poco soñador. Y estos tres personajes masculinos principales del libro, que es Luis, Solerás y Cruel, tienen algo en común que es muy importante para el desarrollo del libro, que los tres son jóvenes huérfanos de padre y madre y se han criado con sus tías, una tía en el caso de Solerás, otra tía en el caso de Cruel y con sus tíos en el caso de Luis. Además, los tíos de Luis tienen una fábrica de pasta de sopa, que son burgueses, son gente de dinero, pero Luis ha dado un poco de lado a esta vida burguesa que podía tener, se ha politizado y se ha hecho muy republicano y tiene relaciones porque no está casado con una chica que se llama Trini, que tiene 20 años, con la que tiene un hijo, y Trini procede de una familia de anarquistas. Y claro, no creen en el tema del matrimonio y todas estas cosas, ¿no? Y ha dado de la espalda, como he dicho, a la familia burguesa. Además, también Luis es una persona mujeriega y parece que no le está escribiendo las cartas que debería escribir a Trini y está pues detrás de alguien que conoce en estos pueblos, y no voy a contar más de esta historia, pero es importante para el desarrollo del libro. Durante unas 100 páginas iniciales es como que estamos en el frente, pero realmente no hay ninguna batalla, hay como una especie de descanso del guerrero, pero al final se llega a alguna batalla y lo que escribe sobre ellas en las cartas Luis a su hermano Ramón es que casi no recuerda nada de ellas cuando tienen lugar, sino simplemente a reclutas llorando, que me parece una imagen llamativa. Sin embargo, una de las imágenes más impactantes del libro tiene lugar en una batalla. Hay un momento donde los republicanos asaltan una trinchera nacional, los acaban copando a los otros soldados y se rinden. Y hay un alférez nacional que sale de la trinchera con los brazos en alto, rindiéndose, pero queriendo unirse en un abrazo fraternal con los enemigos, dándose por vencido. El narrador, que es Luis, curtido ya en la guerra, lo ve con unos prismáticos y piensa, y digo literalmente, ¿no? Dice: es el viejo truco que también nosotros hemos usado otras veces, en idénticas circunstancias. Los míos tiran los fusiles para subir con los brazos libres, arrebatados de entusiasmo. Recuerdo de pronto que son reclutas, que ignoran esos trucos tan sobados, que sea tan profundo en nosotros ese deseo de ser hermanos y que lo utilicemos para matarnos más a mansalva. La verdad es que nunca había leído en un libro bélico una escena parecida a esta, que me ha sorprendido bastante. Yo, por ejemplo, en una película bélica como Salvar al soldado Ryan, no me imagino esa escena entre los norteamericanos y los alemanes. Es una escena que me parece realmente inverosímil, y si Sales decide meterla en el libro, me lleva a pensar que es porque es real. O sea, lo sostiene la idea de que el propio escritor ha visto esa escena, porque si se la tiene que inventar, yo creo que un escritor actual que hablase de la guerra civil no sería capaz de inventarse esa escena, porque narrativamente es inverosímil y se sostiene por la fuerza de la realidad, que es un tema que me interesa bastante. Por eso, cuando leo libros de acontecimientos históricos de la época de los nazis y que me interesa saber cómo era un campo de concentración, pues leo los testimonios directamente de los supervivientes y no de alguien que lo está recreando desde la actualidad.
Me pasa lo mismo con los temas de la guerra civil, que cuando quiero leer algún libro de la guerra civil prefiero leer el libro de alguien que ha sido testigo real de los hechos, más que alguien que desde la actualidad está recreándolos, ¿no? Y no niego con esto que haya grandes novelas históricas, porque uno de mis grandes libros lo es, que es Guerra y Paz de Lev Tolstoy, que narra el avance de las tropas napoleónicas sobre Rusia. Y claro, esto es más o menos de principios del siglo XIX y está narrado desde finales del siglo XIX. Creo que había una distancia desde la escritura a lo que está contando de unos 80 años. Por lo tanto, Guerra y Paz sí es una novela histórica y Tolstoy no vivió los acontecimientos que narra y es una maravilla. Pero ya digo que generalmente prefiero leer novelas cuando quiero leer algo de un acontecimiento histórico de testigos de los hechos, porque creo, como en este caso de estos soldados del abrazo fraternal que lo aprovechan para matarse, es algo que se cuenta porque se ha vivido. Esos son detalles muy vivos, ¿no?, de la narración. También una gran imagen que tiene esta primera parte narrada por Luis es un convento de frailes que hay en un pueblo de al lado donde están, donde las tumbas han sido profanadas por los anarquistas los primeros días de la guerra, han sido sacadas los cadáveres, que son momias, y se ha creado en el altar de la iglesia una especie de boda sacrílega hecho por los anarquistas o otra persona, y Luis va allí a pasar muchas horas porque le interesa la biblioteca de estos monjes en el monasterio abandonado, pero claro, en la historia hay como un poco de terror con los monjes sacados de las tumbas, convertidos en momia. Vale, en la novela, de hecho, se critica bastante el tema de la violencia que se achaca en la novela a los desmanes de los anarquistas. El enemigo real, digamos, los nacionales, están como contados de forma muy difuminada, es un enemigo del que se habla de forma poco concisa, y el nombre de Francisco Franco no aparece en Incierta Gloria en ningún momento y aparece solo una vez en la otra novela, en la del Viento de la Noche. La segunda parte está narrada por Trini, que es la pareja de Luis, que es más joven que él, que tiene como unos 20 años, y ella está viviendo en Barcelona en la retaguardia de la guerra. Me parece muy interesante el juego que hace Sales como escritor, porque también son cartas de Trini lo que estamos leyendo, pero en este caso la persona a la que están dirigidas es Solerás, el amigo de Luis de la otra parte y también de Cruels, y que también es amigo de Trini desde antes de haber conocido a Luis, es un amigo de la adolescencia. Las cartas están dirigidas a Solerás, pero el juego es que las está leyendo Luis porque Solerás al final de la otra parte se las ha entregado, y Luis está enterando de que le cuenta a su amigo común, a Solerás, la que es su pareja, pues que se siente un poco abandonada por Luis porque no le envía muchas cartas al frente, y este hueco, esta necesidad de afecto la está cubriendo la vida de Trini, el amigo común Solerás. Trini nos habla de una Barcelona en plena guerra, que sus cartas están fechadas a partir de diciembre del 36, es decir, desde que llevamos como medio año de guerra. Hay alguna frase también, como algunos detalles muy curiosos, leo una frase literal que está en la página 198. Nunca había habido colas tan largas delante de las taquillas de los cines como desde que empezó la guerra. Me parecen todos esos detalles como que debe ser real, que es como muy vivo, ¿no? Trini tiene en la historia, de hecho, 21 años. Hay una cosa curiosa, que Trini, que viene de una familia de anarquistas, que ha sido criada en estos credos, ¿no? Justo cuando empieza la guerra empieza a sentir una necesidad religiosa y la necesidad de hacerse católica, y empieza a acudir a misas clandestinas. Una cosa también que me ha parecido como un detalle que tiene que ser real de la novela es que para conseguir alimento Trini a veces tiene que ir a pueblos del interior de Cataluña, y cuando vuelven en el tren saben que en la estación les pueden requisar esos alimentos. Entonces los viajeros que han traído alimentos de fuera los van tirando por las ventanillas del tren, y luego se tienen que arrojar ellos para cogerlo y no pasar por la estación. Y los conductores de los trenes, que así saben esto, van aminorando la marcha del tren para entrar en la ciudad y evitar que estas personas que saben que van a saltar tengan algún accidente. Ese es otro detalle que me parece bastante real. En esta parte, sobre todo a través del tío de Luis, que acaba un momento refugiado en la casa familiar de Trini, que vive en Pedralbes, una casa que era de la madre de Luis, pues sigue haciendo críticas también contra los anarquistas que han ocupado la fábrica de pastas de sopa que tenía,
Y claro, eso empieza a ser un fiasco porque no saben cómo dirigirla, y hay esa crítica a este movimiento revolucionario que en el fondo es antieconómico, digamos, porque no saben cómo llevar esas fábricas. El narrador de la tercera parte es Cruel, este chico joven de 20 años que había sido seminarista y que se dedica a mirar las estrellas con un catalejo. Ahora ya no son cartas, es una narración en primera persona, no sabemos si escrita o si son pensamientos, y de hecho parece que Cruel está narrando los hechos de la guerra desde algún punto del futuro. Al principio de la narración se habla, por ejemplo, del año 1945. Cruel, cuando se acaba la guerra, ha vuelto al seminario y se ha hecho sacerdote, y ahora está hablando de sacerdote, de cómo va a los barrios obreros, donde le desprecian por ser cura y por creer que durante la guerra él apoyó a los militares sublevados, cuando en realidad estaba con la República. Esta es una paradoja curiosa de los personajes de la novela, ¿no? Que aunque son republicanos, tienen sentimientos religiosos. Esto era algo que le pasaba al propio autor, a Joan Sales, que se convirtió al catolicismo, lo vivió de una forma muy intensa después de la guerra, pero esto no quiere decir que aceptara los valores católico-nacionales del franquismo, porque él era profundamente antifranquista, pero sí tenía esas inquietudes religiosas, que es un tema de la novela que me parece bastante personal y bastante curioso, y me parece que está bien llevado. Pues entonces Cruel te habla pues, de la vida de su tía, la vida en el frente, vuelve a hablar de su amigo Solerás, que es el personaje que en ningún momento tiene la palabra. Joan Sales no le cede la palabra a Solerás, pero está presente en las voces narrativas de los otros tres narradores. Es el cuarto personaje que conocemos a través de las miradas de los otros, ¿no? Hay una cosa que me ha parecido curiosa, por ejemplo, que en la página 330 Sales parece lanzarle un dardo envenenado a los escritores que hablan de la Guerra Civil Española, sobre todo yo creo que al Hemingway de este libro, el de Por quién dobla las campanas, porque escribe Joan Sales a través de la voz de Cruel, dice los extranjeros de todo este inmenso fregado van a sacar unas historias sensacionales de toreros y gitanas, que es un poco el tópico del folclore que usaba Hemingway para hablar de la guerra civil, un poco en esta novela de Por quién dobla las campanas. En la página 364 nos encontramos con una reflexión que me gustaría destacar. Dice, en el frente no hay día en el que uno u otro no cambie de trinchera, pero es una corriente de doble dirección. Eso es lo que no quieres comprender. Y de cada lado desertan por el mismo motivo, todos asqueados por los horrores de la retaguardia. Vale, y no lo he dicho, pero bueno, la frase está en Cierta Gloria, que Trini no lo dice, pero lo repite alguna vez Luis y Cruel, es una frase de un verso de Shakespeare, que lo repiten los personajes, ¿no? Vale, pues más o menos en la página 500 de este libro de 700 se acaba la novela En Cierta Gloria, que me ha parecido una gran novela, y comienza otra que se llama El viento de la noche, que su forma definitiva es de 1983, el mismo año que muere el autor, que ya ha dicho que iba sacando capítulos de la tercera parte de Cruel porque se le iba alargando demasiado y decide dejarlo fuera de la novela En Cierta Gloria. Yo creo que es un acierto, porque En Cierta Gloria es una gran novela y El viento de la noche es una novela ya menor. El narrador sigue siendo Cruel, el mismo narrador de la tercera parte de En Cierta Gloria, y ya le vemos avanzar en el tiempo, como es un sacerdote que se va haciendo viejo y va siguiendo recordando cosas de la guerra y nos va contando cosas que han pasado con los personajes, ¿no? Con Luis, con Solerás, con Trini, y los vemos ya, pues cuando los conocimos con 25 años, pues ahora nos cuentan cosas de cuando tenían 50. Como a mí En Cierta Gloria me ha parecido una gran novela, pues me interesaba que el autor me siguiera contando qué pasaba con estos personajes. Pero realmente, aunque eran 200 páginas, me ha costado un poquito terminarla porque el pulso narrativo del viento de la noche yo creo que tiene muy poco que ver con el tenso y potente pulso narrativo de En Cierta Gloria. Es una novela, tiene un tono diferente, es una especie de tono alucinatorio, donde un Cruel ya mayor va dando vueltas sobre las mismas ideas de forma más poética, se aleja, se acerca, pero la construcción novelística es inferior a la otra novela, y por eso digo que es un acierto haberlo sacado de ahí, porque En Cierta Gloria yo creo que es una novela muy destacada de la literatura española del siglo XX. Si hubiera dejado lo del viento de la noche dentro, hubiera sido como un pegote excesivo y hubiera lastrado la calidad literaria de la novela inicial. O sea, no es que me haya disgustado leer El viento de la noche, estas historias de Cruel con unas
un sobrino de un sacerdote que admiraba, que se llama La Moneda, que es un personaje patético y dramático, que ha cambiado de bando en la guerra, que es un soplón, que es un tipo miserable, pues me ha acabado interesando menos. Pero ya digo, en general, que me parece Incierta Gloria un novelón. Hasta ahora pensaba que la mejor novela sobre la guerra civil era esta, Días de llamas, de Juan Iturralde, que habla de la guerra civil en Madrid, que la tengo comentada en el canal, y que la editorial Malas Tierras la ha reeditado, por lo tanto se puede encontrar fácilmente ahora en España. Y ahora ya tengo dudas, ya no sé si es esta más o esta otra. He estado mirando, que lo tengo aquí detrás, el libro en el que Trapiello habla de la guerra, que se llama Las letras y las armas, y él destaca más la novela de Incierta Gloria que esta, porque dice que hay un tema de inverosimilitud, porque el narrador está contando la historia supuestamente secuestrado en una checa y tiene como un cuaderno infinito donde va contando esto. Pero yo creo que esta novela, que tiene un lenguaje más potente que la de... Yo creo que está mejor, no sé si mejor construida en Cierta Gloria, pero bueno, el goce de narradores es superior al de aquí. Yo creo que la prosa es superior, la de Días de llamas, y yo creo que está mejor captado el miedo de las personas no violentas en las retaguardias, en este caso en Días de llamas en Madrid, Incierta Gloria en Barcelona. En Días de llamas yo creo que capta mejor la idea del miedo a pues, que un grupo de saltados te secuestren, los anarquistas te secuestren y te lleven a una checa, y la idea de que se puede morir en cualquier momento. En cualquier caso, me parecen dos grandes novelas, y ha sido para mí un acierto leer Incierta Gloria por esta obsesión mía que tengo con la guerra civil. A ver si grabo el vídeo que ya he hecho alguna vez de la guerra civil. Y bueno, si habéis leído más libros de la guerra civil y me los queréis recomendar, yo he leído alguno más y ya haré ese vídeo de la guerra civil. Y bueno, ahora ya, pues el momento spam, donde yo hablo de mis propios libros. Vale, pues esto no es Bambi, mi novela con 6 voces narrativas, 3 chicos y 3 chicas, jóvenes que trabajan en una auditora norteamericana, y hablo de los abusos de estas empresas norteamericanas. Yo trabajé en una. Es una crítica, pero también es un libro de humor. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Los Insignes, mi novela cómica, satírica, del mundo de la poesía en España, donde un poeta frustrado español habla a través de Skype con Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, al que transformo en un poeta. Y a través de Skype, pues el narrador, que es el poeta español, le va contando las miserias de la poesía española. Ya digo que es un libro humorístico. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Y Caminaré entre las ratas, mi novela más extensa, con un narrador que tiene 39 años, va a cumplir 40, su crisis de los 40 la uno a la crisis del país, porque está ambientada en 2013, todavía en la crisis económica de 2008-2014. Hablo de sus problemas laborales, cada vez tiene trabajos peores, problemas con las parejas, con la familia, con los amigos, lo privado, lo público, todo lo que se me ocurrió, ahí lo metí. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Y hasta aquí ya me voy a despedir. Hasta luego, hasta la próxima.